Cordial saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un capítulo de nuestro podcast llamado El Derecho Probatorio. El día de hoy tendremos un conversatorio sobre el libro La eficacia de la prueba obtenida mediante irrupción en la intimidad, del autor Miguel Enrique Rojas Gómez. Para ello tenemos como invitados especiales a Daniela Rojas, Daniela Mendieta, Cristian Hernández, Valentina Giraldo y quien les habla, Valentina Ruiz, todos estudiantes de Derecho de la Universidad del Tolima. Para adentrarnos un poco en el tema, el día de hoy tendremos una tertulia sobre el capítulo primero de este libro, denominado La intimidad como objeto de protección jurídica. Para ello, quiero darle la palabra a Daniela Mendieta. Quisiera que nos contaras un poco más sobre qué es el derecho a la intimidad, cuál es la relevancia de este derecho en el derecho internacional y cómo el derecho a la intimidad repercute en otros derechos constitucionales como la dignidad humana y la libertad. Adelante, Daniela. Muy buenos días a todas las personas que estén escuchando el presente podcast. Y hola a ti, Valentina, muchísimas gracias por tu bienvenida y sobre todo por abrir un espacio para debatir sobre estos temas tan interesantes, ¿no? Bueno, para resolver estos interrogantes que acabas de plantear, yo quisiera empezar diciendo que es con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se da el reconocimiento de la dignidad humana y sobre todo que se reconoce como un pilar fundamental del derecho internacional de los derechos humanos y de las constituciones modernas también, ¿no? Como es la de nuestro país, la de Colombia, y esto lo podemos ver evidenciado en su artículo primero, ¿cierto? En el artículo primero de nuestra Constitución, que se fundamenta en la dignidad humana, ¿verdad? Además, que la dignificación de las personas ha traído consigo varios efectos, tanto individuales como sociales. Entre estos podemos tomar de ejemplo la prohibición de la esclavitud en todas sus formas. Sí, muy bien sabemos que antes de 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como ya había hecho mención, pues esto podría ser muy normalizado, esto era permitido y era legítimo. Sí, esta esclavitud, es el sometimiento de las personas a torturas, a tratos inhumanos, degradantes. Por otro lado, otros efectos podrían ser la capacidad de autogobernarse al poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Y con base en esto vamos a poder razonar y elegir como con base a lo que nosotros mismos queremos. Otro efecto puede ser la originalidad en el aspecto de cada persona y la conducta, y esto traerá consigo una buena socialización. Muy importante para el siguiente ejemplo que les voy a traer, y es el respeto y la aceptación por la diversidad. Considero que es muy importante porque si contamos con esta característica, con este respeto y esta aceptación por la diversidad, pues también lograremos una muy buena socialización y una comunidad, por decirlo así, en paz. Ahora, refiriéndonos al interrogante que planteas respecto de la autonomía y el desarrollo de personalidad de las personas, considero pertinente resaltar lo siguiente, y es que si las personas se encuentran observadas sin desearlo, pues esto va a hacer que se reduzca su autonomía para tomar decisiones. Y se pueden preguntar por qué. Bueno, pues cuando nos encontramos vigilados o, como lo llamé hace un momento, observados sin desearlo, en el momento que vamos a tomar una decisión, pues esta toma de decisión, este razonamiento, tal vez se puede ver influenciado por lo que la persona que nos está vigilando pueda pensar, ¿sí? Por lo que la persona que nos está vigilando pueda desear, y nosotros podremos entonces tomar una decisión conforme a lo que esa persona quiere, más no a lo que nosotros realmente queremos. Por eso que, en caso contrario, gozando de efectiva intimidad o privacidad, pues esto favorecerá nuestra capacidad de elegir desde nuestro propio punto de vista. Y así desarrollaremos nuestra personalidad y lograremos una autodeterminación. Esto es un factor primordial para el efectivo ejercicio de la dignidad humana en pro a la adopción de una vida acorde a nuestros propios intereses. ¿Sí? Para la dignidad humana es muy importante que nuestra vida la formemos acorde a nuestros propios intereses, a lo que nosotros realmente queremos. Entonces, si podemos ver, eso que les acabo de decir está íntimamente ligado con los efectos de la dignificación de las personas, que les mencioné hace un rato. Por ejemplo, la capacidad de autogobierno. Muchas gracias, Daniela, por tu intervención. Ha sido un excelente abrebocas
para la tertulia que estamos llevando a cabo. Para continuar, la ponente a proseguir soy yo, Valentina Ruiz. Les voy a hablar sobre el alcance del concepto de intimidad como objeto de protección jurídica. Para ello, vamos a iniciar preguntándonos qué es la intimidad. Definir inequívocamente este concepto de vida privada o intimidad es una misión muy compleja para el derecho. Sin embargo, entre las muchas definiciones se puede decir que un punto en común es el hecho de que la intimidad son aquellas relaciones interiores del ser humano que son ajenas al exterior o a la vida social. Es ese ámbito de la persona que se reserva tanto de una intromisión pública como de una intromisión social. Dado que es muy complejo, como les menciono, encontrar un concepto común de lo que es la intimidad, lo que al derecho le va a importar son esos caracteres que van a permitir distinguir los aspectos de la intimidad que deben gozar de una relevancia jurídica. Respecto a lo anterior, cabe preguntarnos cuáles son esos aspectos, esos caracteres de la intimidad que realmente le deben importar al derecho. Y para responder encontramos tres aspectos. El primero, la ocultabilidad material en el debido contexto. Respecto a ello, cabe aclarar que si bien existen aspectos que son personales e inherentes a una persona, como su nombre, su filiación o su imagen, estos aspectos es necesario que sean públicos para poder vivir una vida social organizada. Por el contrario, hay otros aspectos u otra información, como la sexualidad o la religión, que son conceptos que pueden permanecer en la esfera privada de la persona sin intromisión de ninguna clase y que es una información que no es absolutamente necesaria para poder vivir una convivencia sana en sociedad. El ocultamiento de esta vida íntima de las personas dependerá siempre de la voluntad propia del sujeto, y es a lo que hace referencia este segundo carácter o aspecto de lo que le importa al derecho, la voluntad de preservación respecto del conocimiento ajeno. Y hace referencia a que realmente es el titular o el dueño de esa información el que decide, por medio de su autonomía, revelar o no los aspectos de su vida privada. El tercer carácter que le importa al derecho es la idoneidad de las precauciones para asegurar el ocultamiento. Aquí debemos decir que lo íntimo solo puede permanecer así cuando se usan herramientas idóneas para su ocultamiento. Dicho lo anterior, el derecho a la intimidad se manifiesta a partir de 4 segmentos: un ámbito personal, un ámbito de relaciones interpersonales, domicilio y comunicaciones. A partir de estos temas nos vamos a dividir, por decirlo de alguna manera, el conversatorio que hoy estamos teniendo entre los invitados especiales. Como se los mencionaba, es a partir de estos 4 segmentos, el personal, el de las relaciones interpersonales, domicilio y comunicaciones, que vamos a observar cómo está catalogada esta protección jurídica, que empieza desde un rango constitucional al reconocer el derecho mismo de la intimidad. También podemos observarlo en derechos especiales o específicos como el derecho penal, donde existen tipos penales que castigan los atentados en contra del derecho a la intimidad. Para entrarnos un poco más en tema, vamos a charlar sobre la intimidad del ámbito personal. Vamos a decir que este ámbito personal es todo aquello que atañe a la persona, como los pensamientos, sus creencias, ideas, el cuerpo y su vida personal. Es aquello que llamaremos intimidad del ámbito individual. Dicha intimidad se mantiene ajena al ojo público por cuanto el ser humano no es libre de desarrollar su personalidad al ser observado o al tener intromisiones de la sociedad. El ser humano comienza a cohibirse de ser quien realmente elija ser o de desarrollar su libre albedrío. Dicho lo anterior, lo que al derecho o a la parte jurídica le interesa es mantener salvaguardada esa intimidad o reserva personal, no solamente de la sociedad, sino también del Estado y de la familia. La jurisprudencia ha denominado esta intimidad
como el espacio vital de autonomía, el que no puede ser perpetrado ni por el cónyuge ni por ninguna otra persona o entidad sin el consentimiento libre y voluntario del titular o dueño de esta información. Si bien todos los aspectos de la esfera íntima del titular gozan de protección, hay algunos que vamos a considerar como información sensible, sobre los cuales es más severa la protección o cuidado, y otros donde la información es irrelevante, por decirlo de alguna manera. Esta información sensible, un ejemplo son los gustos relativos a la sexualidad, y la información común va dirigida como por ejemplo gustos literarios o gustos en comida. Es así como esta diferenciación sirve para establecer cuál es esa información sensible o delicada que realmente requiere de un mayor cuidado o rigor jurídico. Cabe aclarar que la persona pierde el dominio de su privacidad o de la información sensible cuando deliberadamente y por voluntad propia decide darla a conocer. Lo anterior no quiere decir que dicha información deje de ser íntima, sino que la persona o el titular pierde la potestad de protestar ante la exteriorización de esta información. Es decir, que no puede tener una expectativa de discreción cuando deliberadamente se ha publicado o exteriorizado esta información. Si bien encontramos que hay bastantes aspectos en la intimidad de la esfera personal, hay que preguntarnos cuáles de ellos realmente merecen una relevancia jurídica, ya que no todos los aspectos merecen una protección jurídica de la intimidad, ni puede tratarse de la misma manera. Es así como vamos a estudiar los principales aspectos de la intimidad de la persona que realmente repercuten en el derecho. Son 3: el cuerpo, la mente y los documentos. Respecto al cuerpo, encontramos que sin duda alguna sobre lo que siempre vamos a tener una titularidad o resguardo va a ser sobre el cuerpo. Es la única cosa que tendrá calidad de propia y el uso o manejo siempre va a recaer sobre la misma persona. En este punto existe un debate entre el autor y lo que plantea la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ya que el autor considera que la Corte tiene una posición bastante hipócrita, por decirlo de alguna manera, respecto del registro realizado por la Policía Nacional. Para explicarles un poco, la Corte tiene una postura respecto a que el registro realizado con el fin de investigar o juzgar conductas punibles no es una violación a la intimidad, y el registro realizado por la Policía Nacional en cumplimiento de una función, un deber constitucional, como esa típica requisa, mal dicho, que nos realizan en la calle. Esto es un deber de la Policía Nacional. Esta requisa sí vendría siendo una violación a la intimidad. Para el autor realmente no existe diferencia formal de fondo respecto de estos dos registros, ¿no? El registro realizado en cumplimiento de un deber constitucional y el registro realizado con el fin de investigar o juzgar conductas punibles. Para el autor realmente los dos comportan una violación a la intimidad y no hay un argumento que justifique la lejanía que presenta la Corte entre uno y otro. Esta posición no permite determinar inequívocamente cuál es la diferencia entre estos dos registros. Para continuar, vamos a hablar sobre la intimidad de la mente, que son esos pensamientos, sentimientos, ideas que hacen parte de la intimidad reservada de una persona. Esta información es mucho más compleja exteriorizarla, ya que solo podemos hacerlo por medio de escritos o de palabras, y por ello es mucho más difícil perpetrar en este aspecto de la intimidad. Sin embargo, cabe aclarar que el coaccionamiento o uso de drogas para que una persona manifieste en contra de su voluntad lo que está en su mente es sin duda alguna una violación al derecho de la intimidad. Por último, tenemos el carácter íntimo de los documentos privados,
que son los diarios, escritos o demás libros o documentos que una persona decida guardar en su esfera personal. Se consideran como privados y toda perpetración sin autorización del titular o del dueño de esta información se considera violatoria de la intimidad. Cabe aclarar que alguna de esta información es necesaria, por decirlo de alguna manera, para el Estado, como por ejemplo los libros de comercio e información tributaria, que debe ser revisada en muchas ocasiones por un revisor fiscal o que puede fundar una ayuda probatoria para el Estado para facilitar futuros pleitos judiciales. Ya para concluir, queridos oyentes, me gustaría que nos preguntáramos a qué hace referencia la intimidad en las relaciones personales. Ya no vamos a hablar de esa esfera intrínsecamente personal donde solo está la persona con su cuerpo, su mente y sus documentos, sino que ahora vamos a hablar de esa intimidad de las relaciones interpersonales, es decir, la interacción de una persona con un grupo, con su pareja, su familia o con una empresa. Todo esto es lo que hace parte de las relaciones interpersonales. Para iniciar hay que decir que cada grupo decide la exclusividad de sus miembros, es decir, que la obligación de mantener reserva recae sobre todas las personas que compartan o se encuentren participando de este grupo. De igual manera, la titularidad de esa información ya no va a tener un dominio exclusivo, sino que se va a compartir la apropiación de dicha información en todas las personas que integran ese grupo. La libertad del individuo de mantener reservada o no esta información va a recaer sobre cada una de las personas. Es así como no podemos restringirle a una persona que no comparte información obtenida dentro de un grupo, de su pareja o de su familia, porque estaríamos restringiéndole, violándole el derecho de expresión. En vista de lo anterior, el ordenamiento jurídico regula la libertad de reserva y difusión de la información obtenida por medio de las relaciones interpersonales. Así, por ejemplo, el artículo 33 y 95 del Código Penal hace referencia al testimonio, el 74 hace referencia al secreto profesional y el artículo 20 a la libertad de información, el artículo 15 a la habeas data. Todos estos regímenes pretenden asegurar el respeto a la intimidad interpersonal. Sin embargo, las prescripciones legales que les acabé de mencionar van dirigidas a evitar la divulgación descontrolada, más no que definitivamente no se divulgue. Entonces no busca restringir una libertad de expresión, sino que la información no sea conocida descontroladamente. Para continuar, voy a decirles que existen relaciones interpersonales familiares y otro tipo de relaciones dentro de las cuales se encuentran, por ejemplo, las laborales. Estas familiares son bastante importantes porque la familia en nuestra Constitución Nacional es una unidad que goza de especial protección, tanto como se les mencionaba en la Constitución Nacional y el derecho internacional además. Este núcleo, que es la familia, permite que un individuo exprese sus sentimientos, emociones y comparta sin esa inhibición que tiene del público sus sentimientos, es decir, que adquirimos una mayor confianza o cercanía cuando de la familia se habla. La familia permite que un individuo se desarrolle mejor como persona. De acuerdo a lo anterior, se entiende por qué realmente el derecho protege tan especialmente a la familia. Un ejemplo de cómo las relaciones familiares intervienen en el derecho a la intimidad es cuando una persona, por ejemplo en el campo médico, no puede tomar decisiones respecto a su salud, se le permite a su cónyuge o a su hijo que conozcan de su historia clínica, ya que hay que partir de la confianza existente entre la familia y de esa filiación que existe entre padres e hijos que no obligan a mantener una intimidad tan restringida dentro de ese núcleo familiar. Y ya para terminar, respecto a la intimidad con otras relaciones interpersonales, como lo es el empleo, los contratos o grupos sociales más amplios, las relaciones
son mucho más abiertas y el sistema jurídico no las cohíbe tanto. Estas relaciones hacen parte de una decisión del individuo de estar en un determinado grupo. Y si bien estas relaciones no tienen una importancia jurídica tan amplia, para el individuo sí es importante para su desarrollo. Y aquí encontramos otro debate que existe entre la jurisprudencia constitucional y el autor, ya que la jurisprudencia no se muestra muy coherente respecto a de intimidad, o sea, hablar de intimidad dentro de estos grupos amplios, porque para la Corte, pues ya estaría excediendo ese ámbito de intimidad de una persona. Sin embargo, para el autor es un ejemplo claro de que aún las personas siguen queriendo tener cierta restricción respecto al conocimiento de la información obtenida dentro de estos grupos. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Aquí termino mi intervención. Para dar continuidad a nuestro conversatorio, vamos a darle la cálida bienvenida a Valentina Giraldo. Ella nos va a hablar sobre el carácter íntimo del domicilio y sobre la intimidad de las comunicaciones privadas. Para ello, Vale, nos gustaría saber qué es el domicilio, cómo está protegido en el ordenamiento jurídico colombiano y esos aspectos generales y específicos que nos quieras comentar acerca del domicilio. Respecto del segundo tema de las comunicaciones, nos gustaría saber cómo comunicarse hace parte de esa libertad individual. Y es un tema bastante interesante en el modernismo donde vivimos en constante comunicación, ¿no? Entonces, chárlanos un poco sobre cómo esas comunicaciones pueden llegar a tener algún contenido ilícito, qué implica la inviolabilidad de las comunicaciones o esa confidencialidad que debe existir entre el remitente y el destinatario. Adelante, Valentina, tienes toda la palabra. Bueno, Valentina, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que en este momento nos escuchan. Definitivamente hablar de la intimidad es un tema muy álgido desde el punto de vista jurídico y, por ejemplo, cuando lo referimos a temas como el domicilio y a su carácter íntimo, debemos empezar por precisar que el domicilio es un concepto amplio que abarca aquellos lugares controlados por el individuo que están exentos de dominio ajeno y donde éste puede realizar sus necesidades desde las más íntimas y físicas hasta las más emocionales o psíquicas. Desde luego que el domicilio está protegido por nuestro ordenamiento jurídico tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista constitucional. Desde el punto de vista constitucional está protegido en el artículo 28 y 31, pero ojo que hay algo muy importante y es que solemos pensar que esa protección del domicilio se hace respecto de un sitio determinado y lo que protege es ese sitio determinado. Cuando en primer lugar el domicilio no se refiere únicamente al lugar donde la persona vive, ¿cierto? Habitualmente, sino también a todos aquellos espacios donde desarrolla sus necesidades o algunos ámbitos privados de su vida. Por ejemplo, se entiende protegida como domicilio una habitación de hotel, de un motel, el automóvil e incluso el trabajo, aunque en menor medida. ¿Por qué señalo que lo que se protege no es el lugar? Este carácter íntimo del domicilio no protege el lugar, sino al individuo. Lo que pretende salvaguardar es al individuo en su intimidad y en su derecho a la intimidad. Y bueno, para hablar un poco de la intimidad de las comunicaciones debemos señalar que desde luego comunicarse es una libertad individual. Es una libertad individual porque el individuo elige cómo y cuándo quiere hacerlo. Y cualquier forma de comunicación que no sea voluntaria y consentida por parte de este es una vulneración a la dignidad humana. Las comunicaciones protegidas, digamos que tienen dos requisitos específicos. El primero es que la comunicación se haga por un medio idóneo y sea hacia personas determinadas. Cuando la comunicación se hace hacia personas indeterminadas, esta no implica un carácter íntimo ni una protección desde el punto de vista jurídico. Hay un gran debate que suscita alrededor de las comunicaciones y es si aquellas comunicaciones que son de contenido ilícito tienen ese carácter de íntimo. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado han señalado que debe existir un tipo de depuración en las comunicaciones para que aquellas de contenido ilícito no estén protegidas.
No obstante, la mera consideración, digamos que rompe ese hermetismo de las comunicaciones y hace que todas, incluso las que son de contenido lícito, se vean expuestas. Bueno, Valentina, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a Valentina Giraldo por esa excelente y además pertinente intervención. Para proseguir, vamos a darle la palabra nuevamente a Daniela Mendieta, quien nos va a profundizar en el tema de la disponibilidad de lo íntimo y el ejercicio de la libertad. Para ello, Daniela, queremos comentarte que sabemos que esta libre disposición se entiende específicamente desde dos esferas: la intimidad individual y la intimidad o esa disposición que existe en las relaciones interpersonales. Entonces quisiera que ahondaras un poco más en estos dos aspectos y le contaras a nuestros oyentes en qué consiste esa libre disposición. Adelante, Daniela. Bueno, Valentina, muchas gracias. Claro que sí. Es relevante observar la intimidad desde estas dos perspectivas. Y primeramente les hablaré sobre la libre disposición de la intimidad individual, que Valentina ya nos habías de una manera muy gentil referido a ella, y esta se basa en lo siguiente, y es que mientras no le hagamos daño a los demás, las personas tenemos la libertad de reservar o divulgar aspectos de nuestra propia vida y de interés pues netamente individual, que solamente nos concierne a nosotros. Pero nosotros decidimos si, como ya lo había dicho, ocultarlo o contarlo, por así decirlo, o divulgarlo. Tenemos la libertad también de permitir o no que se observe o examine nuestro cuerpo, exteriorizar nuestros pensamientos, sentimientos, creencias. Nadie nos va a obligar ni a divulgar esto, ni a reservarlo, o a permitirlo o prohibirlo. Nosotros tenemos la total libertad de hacerlo, mientras no le hagamos daño a los demás y sean aspectos que nos conciernen solamente a nosotros, al ámbito individual. Entonces, si bien las personas somos libres de disponer sobre nuestra intimidad, ojo, esto no significa que podemos renunciar a ella. No es que como es mi intimidad y soy libre de disponer de ella, entonces no la quiero, me despojo de ella, renuncio a ella. No, así no es, sino que más bien podemos determinar quién o en qué ocasiones permitir a otras personas que intervengan en ella. Sí, esto es llamado en el texto como una legitimidad de la penetración admitida. Entonces, como que de una manera particular podremos decidir de ella y podremos permitir en qué ocasiones podemos de pronto darle como una abertura para que terceros intervengan, pero de una manera más particular, no general, no yéndonos a lo general. Con base en esta penetración admitida, entraremos entonces en el debate de si resulta o no legítimo la divulgación de esta información adquirida mediante la autorización de irrumpir en la intimidad o vida privada de una persona. Se podría decir entonces que mientras no haya un deber jurídico que prohíba la difusión de esa información. Muchas gracias, Daniela Mendieta, por tu intervención. Nos queda bastante claro todo lo relacionado con la disposición o disponibilidad de la información en el derecho a la intimidad. Para proseguir, vamos a darle la bienvenida a Cristian Hernández. Nos va a hablar sobre la documentación de las actividades y percepciones propias sobre la jurisprudencia. Para ello, Cristian, quisiera que nos contaras respecto a qué se entiende por documentación en aspectos íntimos individuales y la documentación en los aspectos relacionados con las relaciones interpersonales. Para finalizar tu intervención, nos gustaría que hicieras un recuento o conclusiones sobre los criterios jurisprudenciales respecto a la documentación, tanto de la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Adelante, Cristian. Hola Valentina, muchas gracias. Y claro que sí, el tema a desarrollar en esta oportunidad versa sobre la documentación de las actividades en las que una persona tiene participación. Para esto debemos partir de la siguiente premisa. Los hechos, las actividades
o las situaciones en las que pudiera resultar vinculada una persona o asimismo decidiera participar voluntariamente, pueden ser de dos tipos de manera general, o pueden ser de dominio público, o pueden ser actividades, hechos, situaciones ocultas y clandestinas. Y estos hechos, actividades o situaciones, como ya lo había dicho, pueden ser un acto propio o bien puede ser una actividad colectiva con otras personas, obviamente. Sea lo uno o lo otro, estos hechos pueden ser percibidos, memorizados y documentados por quienes tuvieron cercanía o conocimiento de los mismos, es decir, quienes tuvieron la posibilidad de presenciarlos y de observarlos. Entonces, estos observadores pueden ser fácilmente ser autorizados o podríamos estar ante un caso de un extraño no autorizado. Entonces, por obvias razones, no vamos a tratar en el desarrollo de este tema sobre la documentación de los hechos que son de conocimiento o de dominio público, porque pues no tendría razón de ser, pero sí sobre los hechos, situaciones o actividades clandestinas u ocultas en las que llegará a presentarse la posibilidad de documentación. Entonces, cuando estamos hablando de un acto propio de la esfera individual, el titular de esa actuación obviamente va a percibir, a memorizar y si quiere puede documentar lo allí realizado y pues no va a necesitar ningún tipo de autorización porque digamos que la información le concierne estrictamente a él. Pero a quien le concierne dicha información, es decir, a su titular, además de tener la posibilidad de percibir, memorizar y documentar por sí mismo, también tiene la posibilidad, haciendo uso de su derecho de libertad, a permitir o autorizarle a un observador que de igual manera perciba, memorice y documente lo que allí sucedió. Y dicho observador solo tendrá límites en el evento en que la autorización que le fue concedida vaya dirigida solamente a percibir y memorizar dicha situación, dicha actividad o el hecho al que fue invitado, pero que se le haya limitado la posibilidad de documentarla. Entonces, si la autorización es pura y simple y no tiene ningún tipo de restricción, se da por entendido que el observador queda autorizado no solo para percibir y memorizar lo que está presenciando, sino también de documentarlo. Y que cuando hay la restricción en cuanto a la documentación y este observador siendo autorizado decide transgredir este límite, entonces estaríamos ante una intromisión, una perturbación ilegítima al derecho de la intimidad. Lo anterior, hablando de actos propios que pertenecen a la esfera privada del individuo. Pero ¿qué pasaría hablando de hechos, actos o situaciones de carácter colectivo? ¿Sí? Cuando estamos hablando de una actividad intersubjetiva en la que participan varias personas. ¿Qué pasa cuando unos de ellos quieren autorizar para la documentación y otros copartícipes desean restringir la posibilidad de documentar? Sobre este dilema o sobre este debate es que radica básicamente la presente exposición. Entonces vemos cómo la decisión de participar en una actividad colectiva lleva implícita la aceptación de percibir las actuaciones de los copartícipes y de ser percibido por ellos. Lo mismo que el registro que ha de quedar en la memoria de cada uno.
si se tiene en cuenta que este es inevitable, aun cuando existiera la firme y unánime intención de impedirlo. Entonces, de forma similar a lo que se planteó en torno a la órbita individual, los hechos que ocurren en desarrollo de una relación interpersonal no solo quedan en la memoria de quienes participan en ella, sino además pueden ser registrados en documentos, principalmente por iniciativa de sus protagonistas y por actividad de estos mismos o de quien haya sido autorizado para observarlos. Y el debate está en cuanto a esta documentación, como ya lo había dicho. Y pues esto genera, digamos que dos posturas. Por un lado, podría pensarse que por el hecho de que una relación encierra elementos y expresiones de diversos individuos, lo que sucede en desarrollo de ella concierne parcialmente a cada uno y en lo demás le es ajena, circunstancia que sugiere que documentar el acontecer de una relación implica la penetración en la intimidad de varias personas, por lo que realizarse por iniciativa de alguno de los partícipes sin el consentimiento previo de los otros puede destruir la confianza mutua y al mismo tiempo puede resultar siendo una injerencia arbitraria en la intimidad de los demás copartícipes. Pero una postura contraria a la anterior sostiene que en cuanto la persona comparte con otros una experiencia, promueve parcialmente el telón que cubre su intimidad individual y exhibe voluntariamente ante ellos aspectos que bien ha podido mantener ocultos, de modo que el conocimiento de tales aspectos deja de ser exclusivo del individuo y pasa a ser del dominio de cada uno de los integrantes del grupo que ha accedido a él por concesión del mismo titular. Por lo tanto, llegar a catalogar como invasión a la intimidad de una relación la percepción de cualquiera de los sujetos que participan en ella sería un total contrasentido. Y en este punto del debate quiero responder a su pregunta, Valentina, en cuanto a los criterios jurisprudenciales al respecto que han dicho las Cortes. Y vemos entonces que de este debate planteado surgen dos criterios jurisprudenciales que traducen en un enfrentamiento doctrinal entre la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la propia Corte Constitucional. Aunque al respecto también se han manifestado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y la sección segunda del Consejo de Estado, como veremos a continuación. Inicio entonces con el criterio de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que desde un inicio empezó aceptando la grabación realizada por el destinatario de una comunicación telefónica sin aviso previo al interlocutor y pues básicamente sostuvo que mal podría esgrimirse impedimento alguno o exigir autorización judicial para que las personas grabaran su propia voz o su propia imagen o intercepten su línea telefónica si estas actividades no se hallan expresamente prohibidas. Y expresa también esta sala que la ilicitud solo ocurre cuando se interceptan las comunicaciones de personas distintas a las que intervienen en la comunicación. Pero si la comunicación es grabada por uno cualesquiera de los intervinientes, la actuación es lícita. Así no se cuente con el consentimiento del otro. Otro argumento que utiliza esta sala para defender su postura es lo relativo a la preconstitución de la prueba cuando se es víctima de un delito y la obtención de la respectiva información comporta fines judiciales probatorios. Pero la posición de la Corte Constitucional es totalmente contraria, puesto que no vacila en catalogar como una irrupción en la intimidad ilegítima la documentación del acontecer de una relación sin la anuencia o el consentimiento de todos los partícipes, manifestando que el derecho a la intimidad, fuera de garantizar a las personas el derecho de no ser constreñidas a enterarse de lo que no les interesa, así
como también es la garantía de no ser escuchadas o vistas si no lo quieren, también impide que las conversaciones íntimas puedan ser grabadas abusivamente, a espaldas de todos o algunos de los partícipes. Y además reitera que grabar una conversación propia sin aviso previo a las demás personas que participan en ella constituye una maquinación moralmente ilícita que configura una vulneración del derecho a la intimidad. Después manifiesta la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y con toda la intención de apoyar la postura de la Sala Penal, pero finalmente termina contradiciéndola, porque parte de una premisa según la cual la grabación de una conversación realizada por uno de los partícipes sin conocimiento y anuencia de los otros constituye invasión de la intimidad ilegítima, en tanto que la de la Sala Penal surge a partir de descartar la invasión de la intimidad en la misma hipótesis. Posteriormente, la sección segunda del Consejo de Estado, buscando un apoyo en la postura o en la tesis de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, resulta realizando un pronunciamiento totalmente incongruente con esta tesis que supuestamente está defendiendo, y resulta aduciendo que la protección de la intimidad solo opera respecto de la conducta lícita y que por lo tanto quien comete un crimen no queda cubierto por el amparo del derecho de intimidad para ocultarlo. Y vemos que resulta siendo muy contraria a la posición o a la tesis de la Sala Penal, porque una cosa es sostener que la grabación de una conversación por uno de los partícipes sin aviso previo de los otros no invade la intimidad de estos, como lo hace la Sala Penal efectivamente, y otra bien distinta sería afirmar que el amparo de la intimidad se funda en el presupuesto de la licitud de la conducta oculta, y por consiguiente la actividad delictiva no puede abrigarse en el derecho de la intimidad, como lo plantea el Consejo de Estado. Ya para finalizar y a manera de conclusión, debo resaltar entonces que, como ya se ha dicho, hay dos formas de retener lo percibido, que son la memorización en la mente del observador, por un lado, y la otra forma es la documentación. Y es importante tener en cuenta la distinción entre estas, porque se advierte que guardar la representación de los hechos tiene como función principal facilitar su reconstrucción futura. Y aunque se puede decir que la representación que se conserva en documentos sea generalmente más precisa, la que guarda la memoria humana también se muestra idónea al servicio de semejante propósito. Entonces, si la finalidad del actor documentario es la futura reconstrucción del hecho, nada se opone a que sea consignada con el registro que quede en la memoria del individuo y sin necesidad de hacer un documento. Entonces, poco o nada puede conseguirse con impedir que alguno de los partícipes u observadores autorizados documente su percepción, si se sabe que la misma queda guardada en su memoria y a partir de ahí puede ser reconstruida y suministrada a terceros por medio de una representación suya. Pero muy distinta es la situación del tercero extraño a la relación, sin autorización para percibir los hechos que a ella conciernen, pues por definición el carácter íntimo de una relación excluye toda injerencia de extraños. Contrario a lo que ocurre con los partícipes de una relación, estos cuando tienen acceso a su acontecer, cada uno pierde respecto de sus copartícipes toda expectativa de confidencialidad que no esté fundada en un deber específico de guardar reserva. Espero entonces haber sido claro con la explicación del tema y agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, Cristian, por tu intervención. Para terminar este podcast, vamos a darle paso a Daniela Rojas, quien nos va a hablar del deber jurídico de guardar reserva.
Daniela, cuéntanos en qué consiste ese deber jurídico de guardar reserva y cuál ha sido la postura que ha adoptado la Corte Constitucional sobre este deber. Adelante, Daniela. Hola Valentina, muchas gracias por la invitación a este podcast sobre derecho probatorio. Entonces, como lo mencionaste, a mí en esta oportunidad me corresponde hablar acerca del deber jurídico de guardar reserva. Este es un concepto que guarda relación con el tema de la intimidad, un tema que ya ha sido mencionado por los demás participantes a lo largo de este podcast sobre derecho probatorio. Entonces, en primera medida, para contextualizar a nuestros oyentes, habría que preguntarse en qué consiste este deber jurídico de guardar reserva. Pues bien, frente a esa pregunta, habría que decir que el deber jurídico de guardar reserva consiste en abstenerse de transmitir a terceros información que han conocido en virtud de una relación profesional. Esto en razón a que existen ciertas actividades profesionales que exigen confiar información en otras personas para el desarrollo adecuado de esa labor o profesión, como cuando, por ejemplo, en la actividad industrial, un usuario se ve obligado a revelar la fórmula química para el desarrollo de un producto o un servicio, o cuando, por ejemplo, en materia de derecho, un cliente se ve obligado a confiar información de su vida profesional para el desarrollo adecuado de esa labor. También es importante mencionar que este concepto guarda relación con el de la intimidad, pues ante el incumplimiento de ese deber jurídico de guardar reserva, se lesiona de por sí el derecho a la intimidad, por cuanto una persona puede ver expuesta su vida personal o aspectos que son socialmente reprochables, como cuando, por ejemplo, se divulga la práctica de un aborto que se confió como secreto profesional. Y ahora, con el objeto de comprender el alcance jurídico del deber de guardar reserva en el contexto colombiano, habría que preguntarse cuál ha sido la postura que ha adoptado la Corte Constitucional sobre el deber jurídico de guardar reserva. Entonces, hay que decir frente a eso que en una primera postura la Corte Constitucional estableció que en caso de la colisión entre el deber jurídico de guardar reserva con intereses sociales, tales como la prevención y la persecución de delitos o la conservación de la salud pública, debía primar el deber jurídico de guardar reserva. Pero en una segunda postura la Corte decidió flexibilizar su jurisprudencia al establecer dos excepciones a ese deber. En el primer caso, al estudiar la exequibilidad del artículo 38 de la Ley 23 de 1981, la Corte Constitucional decidió autorizar la revelación del secreto profesional médico a los familiares del paciente siempre y cuando fuera útil para un tratamiento y siempre y cuando se tratara de menores de edad o de incapaces, pues la Corte en esos casos encontró justificada esa revelación de ese secreto profesional médico por considerarse situaciones completamente extremas y por la necesidad de atender otros intereses constitucionales como la vida de paciente o de familiares o en caso de investigaciones judiciales. En el segundo caso, al estudiar la exequibilidad del artículo 118 de la Ley 222 de 1995, la Corte Constitucional decidió declarar exequible el deber del revisor fiscal de denunciar oportunamente la crisis del empresario y de informar irregularidades a la superintendencia correspondiente de las que pudieran ser causales de suspensión o revocación del permiso de funcionamiento. Esto, según la Corte, por cuanto ciertas actividades ilícitas que advierta el contador no pueden ser amparadas en el secreto profesional porque la actividad contable toca aspectos completamente lejanos a la vida personal y familiar de sus clientes. Y fue de esta manera como se relativizó el deber jurídico de guardar reserva, que en un principio se consideraba completamente absoluto. Y es de esta manera como doy por culminado la presentación sobre este tema del deber jurídico de guardar reserva, no sin antes agradecerte a ti, Valentina, por la invitación a este podcast sobre derecho probatorio y también
agradecer por supuesto a todos los oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela Rojas, por tu intervención. Ha sido un total placer escucharte en este podcast. Bueno, y con eso nos despedimos, radio oyentes. Esperamos poderlos tener en una próxima ocasión.